Fue testigo de los milagros, caminó junto a Jesucristo y escuchó sus palabras más íntimas. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 12 apóstoles y uno de los pocos que presenció la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración, pero la historia no lo recuerda por eso, lo recuerda por cómo murió. Su final fue rápido, injusto y brutal, y aunque su nombre resuena en templos, ciudades y leyendas, la verdadera historia de su muerte sigue siendo una de las más olvidadas del cristianismo primitivo. Así que hoy, en Distoria, te contaremos la historia de Santiago el Mayor, el primer apóstol que derramó su sangre por su fe, en una época donde creer en Cristo era una condena. El siglo I no era un tiempo amigable para quienes seguían al nuevo Mesías. El cristianismo aún no era una religión organizada, sino un movimiento pequeño, clandestino y sospechoso. Jerusalén, el corazón espiritual del judaísmo, estaba dividida entre quienes defendían la ley antigua y quienes creían que el Mesías ya había llegado. Los fariseos y saduceos veían en los cristianos una amenaza teológica, mientras que los romanos veían una amenaza política. En medio de ese fuego cruzado surgieron los apóstoles, hombres comunes convertidos en portadores de un mensaje revolucionario. La salvación no estaba en el templo ni en los sacrificios, sino en la fe en Cristo. Santiago fue uno de ellos, y no uno cualquiera. Formó parte del círculo más íntimo de Jesús, y junto a Pedro y a Juan, presenció milagros que los demás apóstoles no vieron. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo y de la agonía de Cristo en Getsemaní. Su cercanía con Jesús lo convirtió en una figura clave, pero a su vez en un objetivo. Santiago era un hombre de carácter fuerte. El mismo Jesús lo apodó Boanerges, que significa hijo del trueno, por su temperamento violento. No era un sabio ni un político, solo un pescador que había dejado su red para seguir a un hombre que predicaba amor en tiempos de miedo. Pero tras la muerte de Cristo, ese pescador se transformó en un apóstol y su voz empezó a resonar con autoridad entre los creyentes de Jerusalén. Predicaba con convicción, hablaba del reino de Dios con una pasión que inspiraba y aterraba por igual. Su mensaje era simple: Cristo vive, y en un mundo donde afirmar eso equivalía a desafiar tanto al Sanedrín como al imperio, su predicación se volvió peligrosa. Por esos motivos, los primeros cristianos vivían ocultos, se reunían en casas, rezaban en silencio y marcaban las paredes con símbolos secretos, pero cada día eran más y más, y con cada conversión, el miedo crecía entre las autoridades. Santiago no buscaba poder, pero su liderazgo natural lo hizo visible. Para los líderes judíos, era un agitador religioso que amenazaba la estabilidad, y para Herodes I, rey de Judea bajo mandato romano, era un problema que debía desaparecer. El año 44 después de Cristo marcó el inicio de su final para Santiago. Herodes I había logrado algo poco común: mantener la paz entre Roma y el pueblo judío, pero sabía que esa paz era frágil. Los cristianos, cada vez más numerosos, comenzaban a alterar el equilibrio, y Herodes no podía permitir que un grupo de predicadores desafiara su autoridad ni la del César, por lo cual su estrategia fue clara: eliminar a los líderes más visibles para así infundir miedo. Santiago era el más indicado, tenía nombre, seguidores, influencia, y por estos motivos su muerte sería perfecta para difundir su mensaje. La captura fue rápida, sin advertencias ni juicios prolongados. En los Hechos de los Apóstoles solo se dice una frase: y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Una línea breve, pero suficiente para mostrar la crudeza del hecho. Santiago fue decapitado en Jerusalén, probablemente en presencia de un pequeño grupo de testigos. No hubo juicio ni defensa, solo la decisión de un rey que quería demostrar poder. Herodes ordenó la ejecución sin ceremonias y sin espectáculo, pues su único objetivo era silenciar a sus opositores. Pero en vez de silenciar, lo que obtuvo fue todo lo contrario. Los cristianos no vieron su muerte como una derrota, sino como el primer testimonio de fidelidad absoluta. Santiago no suplicó y mucho menos negó su fe. Murió tranquilo, con la misma serenidad con la que había vivido su misión. Los textos antiguos mencionan que su verdugo, conmovido por su calma, confesó también su fe en Cristo y fue ejecutado junto a Santiago, aunque muchos señalan que esa historia es solo una leyenda. Santiago fue el primer apóstol martirizado, el primero que derramó sangre por la causa cristiana. Su muerte marcó un antes
y un después. Pedro fue encarcelado poco después y la comunidad creyente se dispersó, pero lejos de debilitarse, la iglesia naciente se fortaleció. La sangre de Santiago se convirtió en símbolo, en un recordatorio de que la fe debería sostenerse incluso bajo el filo de la espada. Con el paso de los siglos, su figura trascendió la historia bíblica y entró en la leyenda. Se decía que tras su ejecución, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo llevaron por mar hasta Hispania, donde supuestamente fue enterrado en una tierra lejana. Siglos después, según la tradición cristiana, su tumba fue descubierta milagrosamente por un ermitaño y sobre ella se levantó Santiago de Compostela. Desde entonces, millones de peregrinos caminan hasta su santuario, buscando lo mismo que él representaba: fe, sacrificio y redención. Los historiadores han discutido la veracidad de esta historia durante siglos, pero más allá de si fue real o no, la historia tiene poder. Santiago se convirtió en símbolo del viajero, del creyente que busca, del hombre que no teme al camino ni al silencio. Su figura fue adoptada como patrono de España, invocado en batalla y en peregrinaciones, y lo que comenzó como una ejecución silenciosa en Jerusalén terminó siendo uno de los pilares espirituales de la cristiandad europea. La ejecución de Santiago fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Su muerte demostró que el mensaje de Cristo había dejado de ser una simple creencia para convertirse en un tema importante dentro de la política y de la religión. Con su martirio comenzó una etapa de persecuciones que obligó a los apóstoles y creyentes a dispersarse por todo el imperio, llevando consigo la fe que Jerusalén quiso silenciar. Herodes Agripa logró eliminar a un hombre, pero no a su causa. En el año 44 después de Cristo, un rey eliminó a un predicador, pero sin saberlo, había encendido una historia que cambiaría la historia del mundo. Y esta fue la historia del trágico final de Santiago el Mayor, uno de los que dicen que fue el apóstol más leal de Jesús. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte y recuerda que esto fue de historia, donde aprender es más divertido.